Hola nuevamente, ya estamos de vuelta con otro tutorial para seguir estudiando el curso de cálculo diferencial. En esta ocasión vamos a hacer algunos ejercicios relacionados con funciones y relaciones que estuvimos viendo en el tema anterior, así como determinar el dominio y el contradominio de una función, que también ya estudiamos un poco en la clase pasada. Sin embargo, antes de empezar con los ejercicios, vamos a establecer de manera clara las definiciones de dominio y contradominio que dicen lo siguiente. El dominio es el conjunto de valores que puede tomar la variable independiente x, que es la variable que nosotros ingresamos como dato. Por eso le llamamos variable independiente, porque no depende de nada, es el número que nosotros tomamos de inicio. Y por consiguiente, el contradominio, también llamado rango o imagen, es el conjunto de valores que puede tomar la variable dependiente y. En este caso, estamos tomando como sinónimos contradominio, rango o imagen, porque al final de cuentas son los números de salida que tiene nuestra variable y a la hora de nosotros hacer la función o la relación según sea el caso. Dice de acuerdo con los valores de x, es decir, yo introduzco un valor de x y obtengo el valor de y. Los valores de y que puedo obtener serían lo que llamamos contradominio. Ok, una vez establecidas estas dos definiciones, vamos a pasar a hacer algunos ejercicios prácticos para entender mejor cómo podemos identificar estos conceptos en las funciones y en las relaciones. Limpiamos el pizarrón y continuamos. Bien, aquí tenemos ya el primer ejercicio de ejemplo que vamos a resolver y nos dice lo siguiente. Determina si la ecuación y es igual a 2x menos 2 corresponde a una función o a una relación. Aquí debemos de recordar que una función es aquella en la que para cada valor de x corresponde uno y solamente un valor de y. En el caso de las relaciones, a un valor de x le pueden corresponder también uno, pero podrían ser incluso 2, 3 o más valores de y. Además me dice que también debo determinar el dominio y el rango, ya sea de la función o de la relación. Entonces, aquí tenemos una gráfica. Nosotros lo primero que tenemos que hacer es hacer la gráfica de esta ecuación para poder visualizar de una mejor manera el problema. Entonces empezamos por hacer una tabla donde voy a poner valores de x para poder obtener valores de y. Y voy a empezar con los valores de menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Podría incluso tomar más valores, pero para poder determinar una tendencia de la ecuación, con estos valores puede ser suficiente, un poco antes del 0 y un poco después del 0. Ya con esto podemos plasmarlo en la gráfica y ver si podemos observar alguna tendencia en los valores que me ayude a determinar la gráfica. Entonces, la ecuación dice y es igual a 2x menos 2. También podríamos ponerlo como función de x es igual a 2x menos 2. Pero bueno, en este caso lo vamos a poner como y porque vamos a buscar el valor de y. Entonces y es igual a 2 por x menos 2. En el espacio de la x voy a poner un espacio en blanco y lo voy a hacer para el primer valor, luego para el segundo, el tercero y así sucesivamente. Entonces voy a poner esto mismo 5 veces. Y entonces en cada espacio, en el primero voy a poner cuando x vale menos 2. Entonces sería menos 2 por 2, 2 por 2 serían 4 y más por menos serían menos. Entonces esto da menos 4, menos 2 me daría menos 6. Si yo pongo un menos 1 aquí, menos 1 por 2 serían menos 2, menos 2 serían menos 4, 0, si yo pongo un 0 aquí, 0 por 2 serían 0 y 0 menos 2 serían menos 2. En el siguiente valor pongo un 1, 2 por 1 serían 2, menos 2 serían 0 y en el último pongo un 2 y serían 2 por 2 serían 4, menos 2 serían 2. Y entonces yo ya tengo aquí los valores de la tabla y los voy a pasar a manera de puntos en la gráfica. Entonces el primer punto es menos 2 por menos 6, menos 2 en x y menos 6 en y. Hacia abajo sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, negativo.
Recordemos que en el eje de las 10 hacia abajo es negativo y en el eje de las X hacia la izquierda es negativo. Entonces menos 2 con menos 6 sería aquí, luego menos 1, menos 4, menos 1 en X y menos 4 en Y. 2, 3, 4, uno de los puntos sería aquí, luego 0 con menos 2, 0 en X, no se mueve ni hacia la derecha ni a la izquierda, y en Y baja menos 2, sería este punto, luego 1 en X y 0 en Y, sería este punto, y finalmente 2 en X y 2 en Y. 1, 2 en X, sube, y 1, 2 en Y, y aquí tenemos el punto. Si nosotros unimos estos puntos, nos vamos a encontrar que estos puntos trazan una línea recta. Ahora, yo aquí podría haber continuado con 3, 4, 5, 6, y acá con menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Y ya observando esta tendencia, yo puedo observar que esta línea seguiría bajando infinitamente, y esta línea seguiría subiendo también infinitamente. Entonces ya puedo observar una tendencia. Entonces, lo primero que puedo determinar es que a cada valor de X le corresponde un y solamente un valor de Y. Otra manera de hacerlo, además de observarlo aquí en la tabla, es que, por ejemplo, si yo pongo la línea en cualquier punto de la recta X y trazo una línea vertical hasta cortar con la línea de la función, solamente va a cortar en un punto. Si yo trazo una línea así, solamente corta aquí y no hay otro punto donde corte esa línea. Entonces, por lo tanto, la primera pregunta queda contestada. Se trata de una función. Entonces, la segunda pregunta sería el dominio. ¿Cuál es el dominio que tiene esta ecuación, que es una recta? Dijimos que el dominio corresponde a los valores de X. Entonces, si yo observo, este valor de X de 1 está en la recta. Si yo le doy un valor de 2, también hay un punto en la recta. Si yo le doy un valor de 3 y lo proyecto, también tiene un punto en la recta. El 4 igual, el 5 igual, y cualquier punto que yo proyecte sobre la recta de X, si lo proyecto verticalmente, va a haber un punto en donde se encuentre con la línea de la ecuación, con la gráfica de la ecuación. Entonces, tanto yo lo puedo seguir proyectando hacia la derecha infinitamente en los números positivos, y en los números negativos pasa lo mismo. Si yo tomo un valor de 1 y lo proyecto verticalmente, se corta con la recta, el 2 también, el 3 también, y así cualquier valor que yo ponga hacia los negativos hasta el infinito también se corta con la recta. Entonces puedo decir que el dominio va de los valores desde menos infinito, usamos este símbolo, coma, hasta infinito positivo. En el caso del rango, ¿qué serían los valores de Y? Puedo decir también que esta recta puede tomar valor de 1, que se cortaría aquí, valor de 2, valor de 3, de 4, incluso si lo proyecto infinitamente sobre el eje de las 10, esta línea sigue subiendo, y también si lo proyecto hacia el lado negativo, en el eje de las 10, esta línea también se proyecta hacia el infinito. Entonces puedo decir que también va desde menos infinito hasta infinito positivo. Bien, pues así de sencillo ya tengo el dominio y el rango de esta función. Vamos a ver algunos otros ejercicios. En este caso lo hicimos a partir de la ecuación, pero vamos a ver algunos otros donde tengamos solamente la gráfica y a partir de ella determinar si se trata de una función, relación, dominio y rango. Limpiamos el pizarrón y continuamos. Bien, por último tenemos tres funciones que están representadas por las gráficas presentadas en el pizarrón y me piden lo siguiente. A partir de las gráficas determina si se trata de una función o una relación, así como su dominio y rango. Recordemos el concepto de función, son aquellas ecuaciones en las que cada valor de X toma solamente un valor de Y, y la relación es aquel en la que un valor de X puede tomar varios valores de Y. Una manera muy simple de hacerlo, una vez que tenemos la gráfica, es recorrer todo el eje de las X con una línea vertical
y ver que solamente esa línea corte en un punto en la coordenada Y o en la gráfica. Entonces, si nosotros, por ejemplo, recorremos esta ecuación, para este valor de X, si lo proyecto verticalmente, va a cortar en un punto en la coordenada Y. Si lo recorro hacia este punto, también va a cortar en este punto. Abajo no corta, no hay nada que represente la gráfica. En este punto cortaría aquí, aquí justamente en este punto, aquí en este punto, aquí también. Pero si yo recorro hacia arriba no hay otro punto donde corte y solamente corta aquí. Y lo mismo pasa en toda la gráfica, por lo tanto solamente hay un valor de Y para cada valor de X, por lo tanto puedo decir que se trata de una función. Si pasamos al siguiente caso, podemos observar que, por ejemplo, si yo trazo una vertical en este punto, corta aquí, pero si esa línea la trazara en este punto, por ejemplo, tanto hacia arriba, hacia abajo como hacia arriba, por ejemplo, aquí corto en un punto y corto en otro punto. Entonces, este valor de X, que es menos 2, tiene un valor de Y, pero tiene otro valor acá. Entonces, no se trata de una función, sino de una relación. En el siguiente caso, yo puedo observar que si yo proyecto una línea aquí, corto en este punto, arriba ya no, abajo tampoco, aquí corto en este punto, y puedo recorrer toda la línea con una línea vertical y me voy a dar cuenta que en cualquier punto solamente va a haber un corte. Por ejemplo, aquí corto en este punto, más arriba ya no y más abajo tampoco. Entonces puedo decir que se trata de una función. Bien, ahora el dominio y el contradominio. En el caso del dominio son todos los valores de X que puede tomar la función. Si yo observo aquí, en el eje de las X, esta línea se proyecta hacia la derecha infinitamente, puede continuar subiendo y se va a seguir desplazando hacia la derecha. Y hacia la izquierda también se sigue desplazando. Por lo tanto, puedo decir que va a tomar valores negativos como positivos de X infinitamente. Entonces, el dominio, que son los valores de X, va desde menos infinito hasta infinito. Mientras que el rango, que son los valores de Y, también puedo observar que se desplaza infinitamente hacia arriba, o sea, el valor positivo de Y, pero hacia abajo los valores de Y solamente llegan hasta este punto, ya no siguen bajando, sino que regresan. Entonces llegan hasta el punto menos 3. Entonces, en el rango, que son los valores de Y, puedo decir que va desde menos 3 hasta infinito. Y en el caso del menos 3, como está incluido este número, en vez de paréntesis ponemos un corchete, indicando que el menos 3 pertenece también a los valores de este rango. En el siguiente caso de esta relación, en el dominio, que son los valores de X, podemos tomar valores en el eje de las X hasta 3 positivo. Más allá del 3 ya la gráfica no existe, y en el negativo solamente hasta el menos 3. Hacia la izquierda ya no hay gráfica, entonces puedo decir que va desde menos 3 hasta 3, usando corchetes porque están incluidos estos valores, y en el rango, o sea, en el eje de las 10, solamente llega hasta el 0, más abajo ya no existe la gráfica, y llega hasta el 4, 1, 2, 3, 4, positivo, y arriba ya no existe la gráfica. Entonces puedo decir que va desde 0 hasta 4, con corchetes. Finalmente, en la última gráfica, en el eje de las 10, la gráfica sube hasta este valor, hasta 3, ya más arriba no sube, sino que se regresa, entonces sería hasta 3 positivo, y hacia abajo baja hasta 3 negativo. Bueno, este es el caso del rango. Aquí empecé por el rango, que sería desde menos 3 hasta 3. Y en el dominio, yo observo la tendencia de esta gráfica y se sigue desplazando hacia la izquierda, en el eje de las X, y hacia la derecha también en el eje de las X, tanto negativo como positivo. Entonces puedo decir que el dominio va desde menos infinito hasta infinito positivo. Bueno, pues así de simple ya terminamos el dominio y el rango de la función, así como si se trata de funciones y relaciones.
Yo espero que haya quedado lo suficientemente claro y nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Hasta luego!